Bienvenidos a una nueva edición de Robin Hood, Atracón a mano armada. Aquí estoy, encantado de la vida, con una botella de champán, porque hoy tenemos muchísimas cosas para celebrar. Es San Isidro Labrador, nada más y nada menos. En todas las celayas del país estarán ahora todos los bercholaris, todos los baserritarras, esas ferias de ganado, y estarán disfrutando, bueno, pues de ese día que el agricultor o que el labrador toda la vida ha dedicado al asueto, al paseo, a ir a misa y a comer con los amigos. Además, estoy contento porque por primera vez, joder, veo mi cara en un paquete de, bueno, como veis, de bandejas de horno. Estoy muy contento. La verdad que hoy muchas novedades. La primera vez que me veo en una caja. Aquí veis con mis aliados de Inoxibar. Hoy vamos a hacer dos recetas grandiosas. En un segundo arranco una nueva edición de Robin Hood, Atracón a mano armada. Ya sabéis que el mejor afrodisíaco es estimular el cerebro. Por eso, las dos recetas de hoy son de infarto total. Impresionante, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Hood. Bienvenidos a la nueva edición de Robin Hood, Atracón a mano armada. Aquí estoy encantado, como os he dicho antes, con una botella de champán bien preparada, festejando que es San Isidro Labrador. Y además que os voy a ofrecer dos recetas de absoluto infarto, aquí con mis niñas. Fijaros qué guapas son, las cachuelas de Inoxibar. Supercampeonas. Vamos a hacer dos recetones, una ensalada de carraquelas con patatas y luego en la segunda parte del programa haremos un bacalao afrodisíaco. No hay mejor justificación para beberse una botella de champán que decirle a tu pareja que vamos a hacer un bacalao afrodisíaco maravilloso. De esa manera justificas el abrir la botella, el utilizar un poco para la elaboración de un bacalao que vais a ver que se resuelve en un santiamén y queda impresionante, y luego sabéis que eso termina en peliporno. Uno se termina esa botella de champán fastuosa con su pareja brindando como auténticos titanes, y eso seguramente terminará en festival. Estoy contento además porque sabéis que desde las redes sociales hay muchísima gente que nos escribe mensajes maravillosos. Nos decís que esta cocina os gusta. Algunos nos decís en dónde podemos mejorar en el espacio, en el programa, en las recetas. Nos dais ideas. Y Nuria Hernández, que es una campeona, nos ha escrito y nos dice: en mi casa, que te seguimos todos los días, que sepas que mi madre responde cuando preguntas. Joder, me parece maravilloso. Hoy te has dirigido a nosotros preguntando: ¿estáis tomando nota? Pues que sepas que mi madre ha respondido: sí, claro, aquí estoy enfrente, ¿no me ves? ¡Qué campeona! Terminando con un ¡viva Rusia! Le he dicho a Alama que te lo iba a contar en Facebook. Estoy muy contento de recibir todo ese calor, de recibir toda esa información y sobre todo muy feliz de saber que este programa llega hasta vuestras casas y que os cala hondo, que os levantáis en cuanto termina el programa con vuestra libreta y con vuestras notas y acercáis la cazuela a poderse de Inoxibar al fogón y arrancáis esos sofritos tan maravillosos que terminan siempre en superguisotes. Sabéis lo que tenéis que hacer, que es salir todos arrollando de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decirle a todo Cristo que hoy empieza una nueva edición de Robin Hood, Atracón a mano armada. Luego sabéis lo que tenéis que hacer, que es volver al sofá, alejar el mando a distancia, muy importante, coger un bloc, coger un boli y tomar buena nota de todo lo que os vamos a ofrecer hoy. Ensalada de carraquelas, nada más y nada menos, y luego bacalao afrodisíaco. ¡Viva Rusia! A cocinar como cabrones. Robin Hood. ¿Hay que hacer propias las recetas? Bueno, pues que te permiten vivir mejor. Es un gran lema del programa. Hoy, además, os hemos adelantado que vamos a hacer cocina afrodisíaca. Luego haremos un bacalao afrodisíaco. Sacaremos esa botella de champán, utilizaremos un poco de ese champán para cocinar el bacalao y el resto nos lo trincaremos con nuestro amante o con nuestra mujer y montaremos el festival como en la película de Último Tango en París, Supercampeones. Y además, fijaros que el libro tengo aquí de Luis Gasca y Román Guber, que son los campeones, que me viene como anillo al pelo porque ha venido a visitarme. Enciclopedia erótica del cómic. Fijaros, esto es un superlibrazo. Y además, bueno, pues el tema me viene como anillo al pelo. Fijaos aquí, acabo de ver a Ranseros. Joder, qué grande era Ranseros. A ver si aparece por aquí. Ranseros, qué grande. Joder, uno de mis personajes de infancia. Le acabo de ver por aquí. Ranseros, qué grande. Bueno, vamos a hacer una ensalada de carraquelas. Qué grande era Ranseros, qué grande era aquel tío. En fin, ensalada de carraquelas. Para esto, bueno, sabéis que la semana pasada hicimos carraquelas. Bueno, pues lo que hace falta es conseguir esas típicas carraquelas que en Donosti venden en el muelle, que venden en muchas marisquerías, y con un alfiler lo que hay que hacer es, en vez de comerse la carraquela y la siguiente, lo que hay que hacer es tener esa paciencia
de ir sacándolas con el alfiler y en vez de comerlas, bueno, pues meterlas en un bol. Habéis visto que son carraquelas cocidas. Normalmente nos las venden ya hervidas. Sabéis que si no, lo que hay que hacer es poner agua con bastante sal. En cuanto empieza el agua a hervir, metemos las carraquelas que antes las hemos lavado bien, dejamos que estén durante un minuto hirviendo, las escurrimos, las dejamos enfriar y tenemos carraquelas que sabéis porque la semana pasada las hicimos con pasta y en este caso las vamos a hacer con ensalada. Y como os digo, es un producto, bueno, pues que a mí me gusta mucho utilizar para pastas, para ensaladas o para infinidad de historias. Tiene muchísimo sabor y sobre todo cuando se calienta o en este caso cuando se entremezcla con una vinagreta recién aliñada, coge, bueno, pues un sabor extraordinario. En este caso, además de eso, tenemos unas patatas nuevas que lo que he hecho es cocerlas en agua con sal, con un poco de pimienta, un poquito de puerro, un poquito de vino blanco y sabéis que a fuego muy suave, durante unos 15-20 minutos, han de hervir en una ebullición muy tranquila para que no revienten. En cuanto están cocidas, sabéis que el mejor truco es, bueno, pues pincharlas con una puntilla. En cuanto la puntilla entra sin ningún problema en la patata, lo que hacéis es escurrirlas, volver a meterlas en la cazuela vacía, las cubrís con una tapa, dejéis que se enfríen abandonadas, bueno, pues en una esquina de la chapa. Y sabéis que cuando volvéis a los 30-40 minutos y están frías, bueno, pues por la condensación del vapor dentro de la olla, lo que le pasa a las patatas es que se pueden pelar extraordinariamente bien. En un bol las podemos cortar en rodajas, pero como son patatas pequeñas, las voy a partir en cachos, bueno, pues un poco hermosos. Habéis visto que son patatas delicadas, muy pequeñas, y en vez de hacer rodajas, bueno, pues en este caso, estas que son chiquititas, las voy a partir en dos. Cocina afrodisíaca. Es verdad que hablaremos luego de algunos afrodisíacos, pero bueno, hay ingredientes fetiche que son los que nos han proporcionado muchos momentos de felicidad, no solamente en la vida de cada uno, sino también, bueno, pues muchos momentos de felicidad en la literatura, en los cómics, en las películas. Y es verdad que, bueno, pues allí donde hay pelo y donde hay humedad, yo creo que se fragua la vida. Muchas veces os suelo decir que donde hay bacteria, por lo menos en gastronomía, donde hay humedad, donde crecen los microbios, donde, bueno, pues en esas cavernas ocultas en las que se fragua la vida, ahí es donde está el sabor, ahí es donde está la lujuria, donde está el vicio y donde está el fornicio. Y nos tenemos que alimentar de todo eso. Las patatas, bueno, pues bien cortadas en el fondo de un bol, y lo que vamos a hacer es una vinagreta muy sencilla en un mortero. Vamos a añadir un diente de ajo que he partido en dos, quitándole el germen para que no repita. Es verdad que alguno me suele decir que no me pega nada que quite el germen del ajo, bueno, pues porque dicen que soy bastante vikingo, pero es verdad que la diferencia es bastante brutal. Cuando uno quita el germen del ajo, come ajo, pero en ningún caso está comiendo ajo hasta 12 horas después, porque es verdad que el germen suele repetir. Así que yo, bueno, pues os aconsejo vivamente que quitéis ese germen. Además, bueno, pues un poco de cáscara de limón en el fondo del mortero, que sabéis que la cáscara de limón también es muy fragante, es un perfume delicioso, que suelo aconsejaros no solamente añadir en la masa de bizcocho, sino sabéis que solemos hacer muchas vinagretas y muchas preparaciones a las que añadimos, bueno, pues la cáscara del limón rallada. Además, bueno, pues tengo aquí otros ingredientes. Tengo eneldo, que es verdad que el eneldo, bueno, pues es la típica hierba perfecta para acompañar el salmón ahumado, para acompañar, bueno, pues los platos de crustáceos, moluscos, para utilizarla, por ejemplo, para abrir unos mejillones, o en este caso, bueno, pues tal cual está, lo que haremos será majarla, porque es verdad que el sabor y el olor anisado del, bueno, pues del eneldo, de este eneldo, que es una hierba, la verdad que muy hermosa y muy preciosa, le va a dar, bueno, pues muchísimo sabor a nuestra preparación. Además de eso, vamos a añadir un poco de zumo de limón en el fondo del mortero, y sabéis que para que nuestros ajos y toda esta historia no resbalen, lo que nos suele gustar es añadir además un poco de sal en el fondo del mortero. Sal, golpe de pimienta, y vamos a hacer, bueno, pues un majao un poco tosco. No se trata de convertir esto en un pesto ni en un puré, sino, bueno, pues reducirlo un poco a hacerlo un poco trizas, ¿no? Y hacer una vinagreta que tiene que ser una vinagreta, bueno, pues bastante rupestre. Estamos contentos, porque seguimos estando, bueno, pues en este canal que es TV2, seguimos cocinando, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial, y sobre todo recibimos el calor a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, de las llamadas de teléfono o de incluso de las visitas a este plató, y eso nos encanta porque es una gran satisfacción cocinar para todos vosotros en un canal en el que antes, bueno, pues han ocupado este mismo fogón titanes como Pedro Subijana, como Carlos Arguiñano, y es un honor estar aquí. ¿Habéis visto que esta vinagreta está ya bien machacada? ¿Habéis visto que la mezcla está bastante hecha a trizas? Y en este momento, que podemos decir que es un momento histórico, lo que vamos a hacer es añadir un poco de aceite de oliva. Daros cuenta que hemos añadido zumo de limón, Si queréis podéis añadir un poco de vinagre, pero aprovechando que tenemos aquí zumo de limón, lo que vamos a hacer es acabar
el resto de limón para no echar mano en ningún caso del vinagre. Si os gusta el vinagre, le añadís vinagre sin ningún problema, ¿eh? Además, un poco de mostaza, que habéis visto que tengo ahí una mostaza de estas ardientes bien sabrosas, que mucha gente me suele decir que utiliza en los condimentos de las ensaladas de los aliños, y me encanta que haya mucha gente. El otro día, sin ir más lejos, un chico que estudia en Pamplona y que trabaja, bueno, pues duramente y duerme en un colegio mayor, me decía que tiene el bote de mostaza en el cuarto y que se lo lleva al comedor para añadirlo como sazonamiento a las vinagretas que le dan allí para cenar. Y la verdad que es pues una gozada que te cuenten esas cosas. Fijaros qué aliño más delicioso, ¿eh? Una especie como de crema, que lo que vamos a hacer es añadir generosamente sobre estas patatas. Luego ya una vez que esto esté en la mesa, lo que haremos será removerla como diablos, ¿eh? Remover bien la ensalada, para que se entremezcle bien todo el aliño con las patatas, con estas carraquelas que voy a añadir por encima. Fijaros qué pedazo de ensaladón, ¿eh? Mucha gente se sorprenderá, ¿eh?, de que las carraquelas se puedan utilizar, bueno, pues no solamente para comer en el muelle con un alfiler, pero os aseguro que en ensalada o con pasta son preparación superior. Además, vamos a añadir un poco de charota cortada finamente. Y he reservado un poco de eneldo al final para romperlo y añadirlo con profusión por encima de nuestras patatas y nuestras carraquelas, que allá en Castilla llaman vígaros. Seguimos, con nuestro bacalao afrodisíaco. Voy para adelante, Yoncho. Echa para atrás. Súper ensalada, ¿eh? Néctar imperial. Joder, qué bueno. Me encanta cocinar. Viva Luis Rasca, joder. Diccionario erótico del cómic. Qué grande. Es verdad que no hay mejor afrodisíaco que estimular el cerebro, eso es fundamental. Es verdad que hay, bueno, pues muchas teorías sobre los productos afrodisíacos, pues las ostras, las fresas, el champán, pero bueno, es verdad que muchas veces un bocadillo de chistorra puede ser el mayor afrodisíaco del mundo si uno se lo propone. En este caso, vamos a hacer un bacalao afrodisíaco que tengo aquí, bueno, pues la justificación para abrir una botella de champán. La tengo bien fresca porque en la elaboración del bacalao vamos a utilizar un poco de champán y luego, como es pena dejar el champán para el día siguiente porque pierde gas y todas estas cosas, a pesar de que hay tapones, bueno, pues lo fundamental es convocar a la amante, al marido, a la novia, lo que sea, y terminar en festival este bacalao afrodisíaco. Voy a empezar marcando en una sartén antiadherente un poco de bacalao, que lo que tengo, bueno, como veis, encima de esa bandeja un buen lomo de bacalao. Esto, bueno, pues al final se llama solomillo de bacalao, que hemos cocinado en este programa en infinidad de ocasiones, y lo que hacemos en un antiadherente con un poco de aceite de oliva, bueno, pues es darle marcha a este bacalao tostándolo por el lado de la piel. Esto viene ya desalado y es importante, antes de añadirlo a la sartén, bueno, pues con un poco de papel de cocina o alguna historia así, secarlo bien para que, bueno, pues esa agua al final no haga que la piel del bacalao se quede pegada en contacto con la sartén. La piel del bacalao es un tesoro y es verdad que conviene salvaguardarlo. Lo vamos a marcar, le vamos a dar color a esta piel tan preciosa. Fijaros qué piel tan chula. Y como veis, añado un poco de aceite en una sartén. Esto es un buen truco, porque si añadimos, a pesar de que hemos añadido aceite de oliva en la sartén, si añadimos esta piel húmeda de bacalao en contacto con la sartén, podemos lastimar la piel. Así que es importante que tenga este brillo maravilloso como de Mónica Bellucci. ¿Habéis visto? Y ya en este momento colocarlo sobre el fondo de nuestro antiadherente. Y esta es la actitud, como dicen los Rainier All Star, bueno, pues en la cabecera de este programa. La actitud es que veis que el lomo de bacalao resbala y que en ningún caso se queda pegado, entre otras cosas porque nuestras sartenes de inoxidable son súper campeonas. Este es el primer paso. Luego, además, veis que tenemos, bueno, pues otra serie de ingredientes aquí encima de la mesa, porque esto es un bacalao muy sencillo. Tenemos el horno encendido a unos 180 grados centígrados y en esta bandeja lo que vamos a hacer es untar un poco de mantequilla. He añadido aceite de oliva, pero además, bueno, pues vamos a untar esto con un poco de mantequilla. Entre otras cosas porque este bacalao va a descansar sobre una cama de patatas que voy a cortar muy finas, teniendo en cuenta que este bacalao, pues en 10-12 minutos, daros cuenta que es un bacalao muy grueso, pero yo calculo que en unos 10-12 minutos se va a terminar de hacer. De tal forma, con una mandolina lo que hay que hacer es, bueno, pues cortar las patatas muy finamente, ¿veis? Para que en ningún caso
ocurra que el bacalao esté resuelto y nuestras patatas estén crudas. Por eso, con una mandolina, lo que hacemos es cortarlas muy, muy finamente, como si fuera papel de fumar. Una patata, que además ahora tenemos patatas nuevas extraordinarias, con una mandolina que veis que se regulan detrás, aquí no sé si se aprecia, pero hay desde 0,5 hasta 3 milímetros de grosor. Y lo que hace falta es, o con un cuchillo muy afilado y con buen tiento, o con una mandolina, que cuesta 4 pesetas, bueno, pues hacer un lecho de patatas cortadas muy, muy finas. Tampoco muchas, ¿eh? Porque al final el protagonista de nuestra receta es el bacalao. Y estas patatas al final están para disimular. Y también, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues para hacer un colchón bien, bien agradable. Habéis visto que las patatas están finas, ¿eh? Parecen papel de fumar. Lo que hacemos es colocarlas. Prácticamente se ve el fondo, ya lo veis, ¿eh? Ni las lavamos ni historias. Sabéis que cuando freímos patatas solemos ser muy escrupulosos y a mí me suele gustar lavar el almidón en la fregadera para que luego las patatas queden bien sueltas. En este caso no hace falta que las volvamos a limpiar en la fregadera una vez cortadas, porque sueltan almidón, pero no va a pasar nada. Sin embargo, es verdad que si estas patatas las fuéramos a freír, por ejemplo, convendría meterlas en la fregadera y darles un lavado para quitarles el almidón, secarlas bien y entonces sí freírlas en abundante aceite de oliva o como queráis. Pero en este caso, como son para asar, fijaros que el lecho que hacen, la cama que hacen es como si fuera una especie como de carpaccio, muy, muy finamente, que con la temperatura del horno y sobre todo el jugo que va a soltar el bacalao en la bandeja, bueno, pues va a convertir esto en un auténtico manjar. Bacalao afrodisíaco, mucho más que nunca. Ahora que estamos en primavera, que sabéis que la primavera la sangre altera, lo que tenemos es, bueno, pues que buscar argumentos para tocarnos y para querernos mucho. Y a través de la comida, la verdad que podemos hacer, bueno, pues cosas bien sabrosas y podemos rematar la faena como Dios manda. Habéis visto que nuestro bacalao va cogiendo una tonalidad preciosa, fijaros que tostado más chulo. Importante que la temperatura sea una temperatura bastante moderada, porque es verdad que estas sartenes son de mucha calidad y si les damos mucha zapatilla adquieren mucha temperatura y el problema que podemos tener es que se nos arrebaten por ese calor y al final las pieles de estos pescados tan delicados se nos queden pegadas, bueno, pues en este utillaje, en este fondo. Así que es importante que la temperatura sea muy suave, en este caso de 0, bueno, pues a 19 que tengo yo mis fuegos, fijaros que lo he tostado pues a un 9 de temperatura, que es muy poquito, y habéis visto cómo hace una costra bien, bien sabrosa. Si queréis, también podéis dorarlo por la parte de la pulpa, como voy a hacer yo. Pero es importante que esa piel del bacalao, bueno, pues coja esa tonalidad bien, bien tostada. No voy a añadir sal a la patata, porque el jugo del bacalao, que es un bacalao desalado, tener en cuenta que ya le va a dar suficiente sazonamiento a nuestra base. Lo que sí voy a añadir es un buen chorrete, un buen golpe de molinillo de pimienta. Y os voy a presentar el resto de ingredientes. La botella de champán, que voy a empezar a descorchar ya. Y luego muy pocos elementos. Ya veis que ahí encima tenemos almejas. Tenemos la mantequilla que he utilizado para untar el fondo de la bandeja y que también voy a utilizar en un segundo para saltear estos langostinos que voy a cortar en pedazos. Luego además tengo un poco de zumo de limón que también utilizaremos para abrir las almejas, un poco de cebollino y luego al final al jugo resultante de, bueno, pues de todo el océano que van a soltar estas almejas más el jugo que va a soltar el bacalao en la bandeja, lo que haremos será, bueno, pues darle mucha cancha o una especie de salsa muy, muy sabrosa. Bueno, pues que alimentaremos con un poco de Noilly Prat o vermú blanco y con un poco de salsa teriyaki, que sabéis que es una salsa también de origen japonés que se utiliza para muchísimas historias, para hacer adobos, para untar en brochetas, para utilizar en aliños. Es una especie como de salsa de soja, pero un poco más suave y un poco más dulzona. Y además, un poco de cebollino. Bacalao afrodisíaco, y este es uno de los mejores sonidos para celebrar la vida. Joder, qué maravilla, ¿eh? Impresionante. Vamos a añadir un chorrete de champán en el fondo, no mucho, ¿eh? Un chorrete delicado. Sobre todo importante dejar bastante champán fresco para poder acompañar este plato de bacalao. Y ya lo que hacemos es colocar el bacalao sobre este fondo y lo que vamos a hacer es meter esto en el horno, sin más caldo que ese poco de champán que hemos añadido, teniendo en cuenta que este bacalao, fijaros que lascas hay ahí, bueno, pues va a soltar bastante jugo y más o menos en unos 10-12 minutos se va a terminar de cocinar. Así que vamos con el bacalao al horno y vamos a seguir con el resto de la receta. En este fondo, en el que he salteado el bacalao,
lo que voy a hacer es añadir un poquito de aceite, no en exceso, y también voy a añadir un pellizco de mantequilla. La mantequilla también es muy afrodisíaca, ¿eh? Si no acordaos de esa película del último tango en París con esa escena, joder, maravillosa. Bueno, pues de la mantequilla. Y lo que vamos a hacer es empezar a trocear un poco nuestros langostinos. Están enteros y tampoco se trata de que el langostino esté pues entero, porque es verdad que el langostino entero no te lo sueles meter entero en la boca. Es bastante hermoso y no cabe de un bocado en la boca. Así que conviene, pues más o menos cada langostino cortarlo en unos 3 pedazos. Y además esos, yo creo que son las cosas que al final hacen que los platos sean grandes, que los platos sean importantes, cuando uno cuida los detalles. Y es verdad que el langostino entero, bueno, pues da un aspecto así como aparatoso de que está haciendo algo importante, pero cuando uno, por ejemplo, trocea en un plato como estos el langostino, lo corta en 3 o 4 pedacitos pequeños, está facilitando el que uno lo pueda comer con más agrado y con más gusto, ¿no? Y sobre todo que cuando uno mete la cuchara o mete el tenedor en esta bandeja para coger un pedazo de bacalao, bueno, pues se pueda llevar a la boca pues un pedazo de bacalao, una lasca de bacalao, un pedazo de langostino que pueda entrar en la boca, una almeja con su jugo correspondiente. De esa manera, pues yo creo que las preparaciones están muchísimo más cuidadas, muchísimo más equilibradas y de esa forma pues los platos son grandes. Y en este caso os aseguro que este bacalao afrodisíaco lo es. Esto lo podéis elaborar sin langostino si queréis, podéis utilizar cigalas, podéis usar lo que queráis. Sin ningún inconveniente, os tengo que decir que estos langostinos pues son descongelados, por supuesto, ¿por qué no? Los hay fantásticos en el mercado y es verdad que además con estas cabezas y estas cáscaras que he pelado, bueno, pues podremos hacer sopas de pescado o podremos hacer fondos de, bueno, pues de langostino o este tipo de historias. Sabéis que en este programa no tiramos absolutamente nada. No voy a sazonar los langostinos, porque tener en cuenta que el bacalao tiene su sazón y además tener en cuenta que voy a utilizar en esta receta la salsa teriyaki. La salsa teriyaki es bastante sazonada, así que hay que tener mucho cuidado. Ya veis que en este fondo la mantequilla coge ese punto avellana que sabéis que tanto me gusta y que tanto de la que tanto suelo presumir en el programa, ¿no? Ese tono avellanado que coge la mantequilla, bueno, pues que la convierte en algo superior. Es verdad que coge, bueno, esos sabores como avellana, como a fruto seco, como almendras, y esto es buen negocio, ¿eh? Vale la pena que probéis a tostar vuestra mantequilla y a convertirla en mantequilla noisette, como dicen los franceses. Esto ya lo veis. Es justo que cambien un poco de color. Advertís que levanto la cazuela del fuego para que no haya mucha temperatura y para que nuestro langostino no se seque. En este punto, lo que vamos a hacer es pimentarlo. Ya veis que el langostino está crudo, ¿eh? Esto, fijaros, añadís aquí ahora mismo un poco de chile fresco rojo y añadís un poquito de chalota, un poquito de cáscara de limón y alguna historia de estas. Y aquí podéis añadir, por ejemplo, una pasta recién hervida. Y os aseguro que este jugo que deja el langostino en el fondo con la mantequilla es una guarnición estupenda y es un plato de pasta de los de mucha categoría. Escurrimos. Vaya punto tiene el langostino, ¿eh? Habéis visto que el punto es un punto, bueno, pues que deja la carne muy sonrosada porque es importante que esto no se nos seque. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, empezar a retirar historias para no marear la perdiz. Y lo que voy a hacer es abrir las almejas. Subo la temperatura, voy a añadir un poquito más de mantequilla. También podemos añadir aceite de oliva si queréis, ¿eh? Pero vamos a seguir con la mantequilla. Al que no le mole la mantequilla, que utilice el aceite de oliva, pero os aseguro que esa mezcla de bacalao, con el langostino, con la patata de debajo, con el champán, al final en este tipo de preparaciones de vez en cuando usar mantequilla en medio de aceite de oliva es muy buen negocio, ¿eh? Vamos a añadir aquí en el fondo nuestras almejas. Vamos a añadir también un chorrete de champán, generoso, pero que quede en la botella, importante, ¿eh? Que luego tenemos festival porno, ¿eh? Y además vamos a añadir zumo de limón. Medio lo vamos a dejar para el final, para acidular bien, bueno, pues la salsa que va a alimentar este bacalao afrodisíaco, y la otra mitad lo vamos a añadir ahora. Tapamos y vamos a dejar esto unos segundos para que nuestras almejas se abran, suelten ese jugo oceánico y al final formen en el fondo una especie de salsa que lo que haremos será reducirla un poco para en el último momento, bueno, pues juntarla con el jugo que nos va a soltar el bacalao en el horno,
Añadirle estos langostinos que tengo aquí, que están, bueno, pues como semi-asados o soasados, que todavía están crudos. Y luego, además, al final le añadiremos las almejas. Ese jugo lo que haremos será, bueno, pues sazonarlo con un poquito de ese limón que he reservado. Le añadiremos el maravilloso Noailly Prat, el vermú blanco, y le daremos ese toque de teriyaki. Pimentaremos, rociaremos todo eso sobre nuestro lomo de bacalao. Y os aseguro que esto es preparación campeona, ¿eh? Bacalao afrodisíaco. Antes os he hablado de productos que estimulan el cerebro y que al final pues nos ponen a todos mirando pa' Tudela, ¿no? Antes hemos hablado de las ostras, que yo creo que es uno de los grandes afrodisíacos, ¿no? Sentir con tu pareja sentado en una mesa, bueno, pues ese trago de esa ostra tan estimulante, esa ostra refrescante, bueno, pues que al final le levanta a uno todos los apetitos. Las almendras también dicen que son muy afrodisíacas, el aguacate, esa textura pringosa, esa textura mantecosa del aguacate con el que se pueden hacer diabluras, desde, bueno, pues el típico guacamole con tomate, que además de comerse uno puede untárselo y todas estas historias, la canela, que también dicen que es muy afrodisíaca, el chocolate, que os voy a contar, las fresas de las que hemos hablado antes, el jengibre, que también, bueno, pues es una raíz que utilizamos mucho en el programa, que dicen que también es muy afrodisíaca, y por supuesto, la miel, que uno puede comer y uno también puede rociarse por encima para montar, bueno, por los últimos días de Sodoma y de Gomorra. Ya habéis visto que nuestras almejas están bien abiertas. Qué bien tenían que andar en Sodoma y Gomorra, ¿eh? Qué divertido, joder. Luego así terminaron, se les fue un poco la olla, pero los primeros días de Sodoma y Gomorra seguro que eran súper divertidos. Vamos a escurrir las almejas, que habéis visto que es importante que no sufran una sobrecocción, porque sabéis que se quedan siempre cauchosas, así que las vamos a reservar para el final. Si queréis las podéis sacar de vuestra cáscara para solamente comeros, bueno, pues el fruto central, que al final es lo que a todo el mundo le gusta, y añadirlas al final o añadirlas con cáscara, ya veremos lo que vamos a hacer. De todas formas, lo que es importante es que este jugo reduzca a fuego a temperatura, ya veis que bastante elevada, que esto se convierta en una especie como de glasa. Vamos a esperar a que nuestro bacalao durante esos 8 o 10 minutos que todavía le quedan se terminen de hacer y en un segundo ensamblamos todo y nos comemos un bacalao afrodisíaco del copón. Viva Rusia, joder. Yo, como Abrarazurcis, tengo miedo de que el cielo se desplome sobre mi cabeza. Ya veis que lo que me he puesto, bueno, pues es toda esta capsulada maravillosa. La verdad que da gusto estar en una cocina. Acordaros antes en la cocina antigua que estaba todo muy a mano, pero todo era muy pequeño. Y es verdad que no tenía la suerte de poder tener las cazuelas a la vista, de poder tener mi vajilla y mis historias. Y aquí me siento como un irreductible galo. Estoy encantado. Habéis visto que en el fondo de nuestra sartén lo que hay, bueno, pues es un poco, fijaros aquí el truquillo, meter la mano en los hielos de la cubitera y cuando los jugos se reducen demasiado, que habéis visto que esto prácticamente, bueno, pues es una glasa muy salada, pero muy sabrosa, lo que podéis hacer es añadir un poquito de agua o en este caso unos pocos hielos. Este es el jugo que en un segundo voy a alimentar, bueno, pues con las almejas y con los langostinos que están semicrudos. Vamos a sacar el bacalao del horno. Joder, que echa un jugo, un olor fabuloso. Fijaros qué pinta tiene esta historia, Meter aquí la cámara. Fijaros, la patata está más que hecha, es muy fina, al final prácticamente todo el jugo se ha evaporado y el lomo de bacalao, aquí se aprecia esos hilillos de gelatina, está muy sabroso. Prácticamente no hace falta ni añadir jugo a la sartén porque todo se lo ha bebido el bacalao, que está en un punto de esos de tocar y desmontarse. Lo que hacemos es, en el fondo de esta sartén, lo que vamos a hacer es añadir un poco de Noailly Prat, un chorrete de vermú blanco y también, como os he dicho antes, vamos a añadir un poco de teriyaki. Las salsas tipo estas teriyaki, cuando hacemos una cosa con pescado, en cuanto hierven y cogen contacto con el calor y además con el concurso de la mantequilla, bueno, pues al final estas salsas cogen un sabor muy agradable. El teriyaki cocinado, en cuanto lo pilla el calor, como tiene además un poco de azúcar, joder, coge un sabor muy especial. Con todas las pepitas en el fondo, ¿habéis visto? Hay mucha gente que me suele decir, joder, quita las pepitas, pues no me da la gana. Ahí se quedan las pepitas, si no sabéis que ponéis una mano o un colador o lo que sea y se eliminan, pero añadimos ese chorrete de zumo de limón y aquí habéis visto que lo que tengo es las almejas, que lo que han hecho mis chavales, bueno, pues es coger con una puntilla o una cuchara y eliminar, bueno, en este caso lo que he hecho es quitar los cuerpos para que se pueda comer con mayor facilidad y las cáscaras, bueno, pues se desechan. Y en el último momento, teniendo mucho cuidado para que no haya una sobrecocción, lo que hacemos es añadir los langostinos. Fijaros qué jugo hay aquí en el fondo, lo voy a recuperar con una lengua porque esto me da pena que se quede en el bol. Fijaros este jugaco. Las lenguas son para esto, fijaros.
este poquito, esta cucharadita de café, en vez de que se la coma al caño o que se vaya por la fregadera, es importante que acabe en nuestro estómago. Y como ves, lo que hacemos es añadir los langostinos, las almejas con el poco de jugo que tienen. Y esto, fijaros cómo está el langostino tornasolado, ¿eh? Lo que queda es embebido. Joder, con todo ese jugo, con la mantequilla que en un segundo va a empezar a asomar. Y esto es fundamental, tener bien cerca la cubitera, que antes he añadido los hielos, pero también podéis haber derramado un poquito de champán en vez de añadir hielos al fondo. Pero yo creo que es mejor que el champán se quede en la bandeja, perdón, en la botella, para que al final todo esto termine en super festival. Vamos a añadir cebollino generosamente y fijaros, esto está más que listo para derramar sobre el lomo de bacalao. Joder, néctar supremo, fijaros. ¿Veis el poquito de jugo que hay? Todas las almejas. Todo bien sepultado con las patatas. Ese jugo que hemos derramado al final va al encuentro de esas patatas finas que estaban cocinadas y os aseguro que esta es la mejor manera de reconciliarse o de seguir una maravillosa historia de amor. Pones esto en el centro de la mesa, el champán y allá cuidaos. Baja, baja. Esto ha sido una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Me ha encantado guisar con vosotros. Sabéis que este programa y todos los de las temporadas anteriores los podéis ver en la web de itv.com y también en la de daviddejorge.com. Cocinar, que es lo mejor que se puede hacer en este asqueroso mundo. ¡Viva Rusia! Abajo, abajo. Ahora es cuando entra Mónica Bellucci fuera de cámara y me come todo el albardao.